Hay cosas en esta vida, hermanos, que las personas dan por sentadas, cosas que la gente piensa que uno no debe aprender. Por ejemplo, el amor. La gente no piensa que uno tenga que aprender a amar. La gente comúnmente piensa que eso es algo natural, que nace o no nace, que uno ama o no ama. Pero el que piensa así, ¿cuán lejos está de la realidad? ¿Cuán lejos está de la realidad? Por ejemplo, la Biblia dice a las ancianas de la iglesia que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Lo notan? O sea, las jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Aprender a amar a sus maridos y a sus hijos. Si hay alguien que debe enseñar, hay alguien que tiene que aprender. ¿Qué se debe enseñar? A amar. A amar a sus maridos o a sus hijos, ¿cierto? Eso se debe aprender. Entonces esto se debe enseñar también. ¿Mm? Es interesante cómo a veces damos cosas por sentadas. Así que según nuestro gran Dios hay que aprender a amar. Y así es que en nuestro tiempo, y permítame exagerar, podríamos decir, nadie se prepara para amar. Nadie se prepara para casarse. Permítame exagerar, ¿no? No se preparan las mujeres para ser esposas. Eso no está pasando. Tal vez en otro tiempo pasaba. Ahora ya no está pasando. Los esposos no se preparan para ser esposos. No se preparan para ser padres. ¿Ven? Simplemente nació un hijo y empieza ahí a experimentarse una serie de cosas y a luchar y cómo es esto y cómo no se hace y a estrellarse uno con la vida. ¿Por qué? Porque hay esta idea de que uno no debe aprender estas cosas que son simplemente naturales. Pero como ven, no son tan naturales. Hay que aprender a hacer estas cosas. Ahora, estas son algunas de las cosas más importantes de la vida. Los hijos, la esposa, el esposo, un matrimonio, son una de las cosas más importantes de la vida y son las cosas más descuidadas también de la vida. Pero como lo hemos visto, Dios quiere prepararnos para ser esposos y esposas conforme a su santa voluntad. Cuando vamos a la Escritura, vemos a nuestro Padre Celestial preparándonos, enseñándonos cómo ser esposos y esposas e hijos para su gloria, cómo tener familias para su gloria. Así que debemos prestar suma atención a nuestro Dios y seguirlo en sus mandamientos, direcciones y consejos acerca de la familia. Hoy seguimos estudiando el rol del hombre bajo este encabezado, deberes principales de los hombres. Como lo hemos visto, un asunto prioritario en la vida de los hombres es el liderazgo espiritual. ¿Está llevando la persona a su familia, a sus hijos, a Cristo o no? Hemos preguntado, por ejemplo, a los hermanos, ¿dónde están sus hijos cuando vienen a la iglesia? ¿No? ¿Están allí o no están allí? ¿Dónde están? Si usted viene solo, eso es muestra de que usted no está liderando bien espiritualmente su hogar. No tiene idea de lo que es liderar un hogar. Y también, no solamente eso, sino que es rebelde al aprender y no hacerlo. Más duro todavía. Esta tarea la lleva cada marido sobre sus hombros. La responsabilidad maravillosa de llevar a su familia a los pies de Cristo. Le ha dado Dios esta inmerecida bendición de ser el líder espiritual de su familia como tarea principal sobre todas las demás. Lamentablemente el pecado hace su tarea y comúnmente encontramos hombres en la iglesia que no y definitivamente no quieren hacer su tarea. No quieren esta responsabilidad, no la quieren llevar adelante, no lo hacen y buscan todos los medios posibles para justificar su pecado. Quiera Dios tener misericordia de ellos y por medio de estos sermones, hermanos, llevarles al arrepentimiento y hacer los hombres que Dios quiere que sean. El segundo deber que hemos visto es amar tierna y santamente a sus esposas, amarla. Ella es su amor, su corazón, su vida, su deleite, así que debe expresar cada día su amor hacia ella por la búsqueda y demostración del mayor bien para su esposa.
Debe el hombre sacrificarse por ella, amarla como a sí mismo, tratarla con honor, dándole honor en su trato y amarla también sexualmente de una manera santa que edifique su relación. El amor marital, hermanos, es uno del más alto nivel, elevado. Solamente por encima de este está el amor a Dios. No, algunos dicen que el amor a los hijos es el más grande, están equivocados. Es el amor marital, el más grande. Humanamente hablando, es el amor más grande y así debe ser. Y así se debe cultivar y amar. Cada uno a su esposa debe amarla de la manera más elevada que existe y que puede. Un amor cuya calidad es del más elevado nivel, porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y que Dios nos ayude, hermanos, a amar a nuestras esposas así y solamente así. Hoy vamos a ver el tercer deber de los esposos y es, hermanos, proveer económicamente. Estamos en una sociedad cambiante que ha reevaluado y reinventado su papel, el papel de la familia en la sociedad. Se ha reevaluado y reinventado el rol, los roles de hombres y de mujeres, como lo vimos al principio de esta serie. Estamos viendo cambios profundos, hermanos, en los conceptos de familia y los roles de cada uno. Pero este cambio, antes de ser una evolución, un avance, un crecimiento de la humanidad, no es más que todo lo contrario. El engaño del pecado llevando a la sociedad y a las familias a la misma destrucción. El concepto de la familia moderna, los roles, el adulterio, el homosexualismo y muchas cosas más están destruyendo, deteriorando y minando la familia, hermanos, y por lo tanto la sociedad y por lo tanto la iglesia. De allí queremos volver a la institución divina, como se los dije en algún momento. Para saber si la familia está bien o mal, no es sino echarle un ojo a la sociedad. Hemos dicho que la familia es la célula de la sociedad. ¿Y cómo está nuestra sociedad, hermanos? ¿Cómo está nuestro país? Un país que defiende el robo, defiende la maldad, defiende el pecado, ¿sí? El ladrón no se ve ya como alguien que debe avergonzarse, sino como alguien que está trabajando, alguien que se está esforzando por sacar su familia adelante. Eso lo piensan las personas también. Este mundo que nos rodea lo piensa así. Usted prende el televisor, ve una novela y un ladrón, y el ladrón está defendiendo eso. ¿Y qué está haciendo eso que estamos viendo en la televisión? Una defensa de la maldad. La televisión defiende el robo, la televisión defiende el homosexualismo, el adulterio, está defendiendo todas las cosas que son anticristianas. ¿Lo notan? Anticristianas. Así que, amados hermanos, nosotros necesitamos mirar que realmente lo que propone esta sociedad no es una evolución, no es un avance. Mire, llevamos varios años en manos de la psicología moderna y cuando miramos nuestra sociedad, ¿qué vemos? ¿Una mejor sociedad que antes? No. ¿Por qué hay tanto robo, por ejemplo, en nuestra sociedad, hermanos? Anteriormente la iglesia enseñaba, eduque a su hijo bien o si no será un ampón. Y ahorita está llena la sociedad de ampones. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? El problema está en la familia. ¿Ven? Y nos siguen diciendo que ese es el camino a seguir. Este mundo nos dice, no importan los roles, no importa nada, ahora el que manda es el hijo, el papá le obedece, la esposa es la que trabaja y trae la plata y el esposo que lave los platos. Bien, ahí quedamos listos. ¿Pero qué nos ha traído esto? Una vez más, echamos un vistazo a la sociedad y la vemos deteriorada. Porque hay hombres, por ejemplo, que están ahora matando y matando a sus esposas. Porque una mujer le dice a su esposo, mire, ya no quiero tener nada más con usted, o a su novio, o lo que sea, y la mata. ¿Por qué? Porque desde pequeño está acostumbrado a tener lo que quiere. Porque siempre, si quería un dulce, si quería un juego, si quería algo, siempre se lo daban. Y cuando llega grande y una mujer le dice, no quiero nada con usted, la mata. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en la familia empezó todo.
En la familia empezó todo. En este punto en particular, el de la provisión, al hombre ya no se le ve como el proveedor, no se considera parte de su rol, ni parte importante de su rol. Pero la mujer entró en el mundo laboral y aunque ella puede y debe en algunos casos entrar en el mundo laboral, el problema que quiero señalar es la inversión de los roles que traen como resultado la destrucción de la familia y en especial la destrucción de sus propios hijos. Así que, una vez más, lo importante aquí no es qué piensa la sociedad actual, y sí que está haciendo fuerza en estos días contra Dios, sino qué piensa Dios. Como cristianos, ¿podemos conformarnos al modelo moderno de familia? Y de este rol en particular, hermanos, en detrimento de la fe, de la familia, de la iglesia y de la sociedad, ¿podemos hacer eso y quedarnos aquí tranquilos mientras que nuestro país se está destruyendo? Orábamos ahora, Señor, bendice nuestro país, pero le pedimos bendícelo y con las manos lo destruimos. Tenemos, hermanos, que saber qué hacer. Debemos escuchar las palabras del apóstol Pablo, que nos decía vehementemente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que vamos a iniciar renovando nuestra mente así. Primero, ¿qué dice Dios acerca de este rol del hombre o que el hombre es proveedor del hogar? ¿Qué dice Dios? Bien, eso es lo que nos interesa. No nos interesa lo que diga la farándula, la revista, ¿sí? Mi amigo que no es cristiano. Por supuesto que lo respetamos a todos, pero Dios es el que manda. Dios está por encima de todo. Así que vamos a ver varios pasajes. Génesis capítulo 2, verso 15. Y vamos a iniciar una vez más allí donde todo inició, en la creación del Señor. Génesis 2:15 nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Debemos recordar, hermanos, que en los primeros capítulos del Génesis no solo tenemos la historia de lo que pasó, sino que tenemos allí, hermanos, se nos cuenta lo que Dios hizo, cómo lo hizo y además todo lo que Él hizo era una institución. Estaba instituyendo el orden de las cosas. Es decir, no solo tenemos allí en Génesis historia, la tenemos, sino que la manera como Dios estaba haciendo las cosas era instituyendo cada cosa también. Él estaba instituyendo todo, la familia, la adoración, los roles. Así que en el verso 8, por ejemplo, leemos, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Sí? Miren esto. Dios primero creó todo. ¿Sí? Lo último que vino a crear fue al hombre primero, después a la mujer. Pero miren lo que tenemos ahí. Dios crea todo y después dice que plantó un huerto. Ojo, crea y después planta un huerto. Es decir, de una manera especial hace un huerto, hace un lugar especial para llevar ahí a vivir a Adán y a Eva. ¿Sí? Dios mismo lo plantó, lo hizo. Dios creó todo y termina su creación, ya no falta sino el hombre, lo crea y pone entonces un huerto, un lugar especial para Adán y Eva. Noten, Dios en su gracia, aquí está mostrando su gracia, acaba de hacer un lugar maravilloso que es el mundo, pero de manera especial va y hace un huerto. Esto es más especial todavía, más especial, plantó un huerto. Primero dedicó tiempo a crear todo y después dedica un tiempo a plantar un huerto, un lugar especial que se ha conocido como el paraíso, aunque no hay que confundirlo con lo que nos espera. Pero se ha llamado, se ha conocido como el paraíso, es un lugar especial, ¿ven?
y hace este lugar especial para poner ahí al humano. Lo lleva a ese lugar. Es decir, Adán experimentó lo que era vivir fuera del huerto, que pues ya era bueno, pero dentro del huerto también, porque el Señor lo lleva allá a ese lugar. Experimentó las dos cosas. Adán sabía lo que era vivir fuera del huerto y lo que fue vivir dentro del huerto que el Señor plantó de esta manera especial. Es decir, experimentó la gracia del cuidado de Dios colocándolo en un paraíso. Y estando allí en el verso 15 nos dice que Dios le definió su vida laboral. Y la primera profesión entonces que tenemos acá es la agricultura, tiene que ver con la agricultura. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, noten que no puso ahí a la mujer a hacer esta tarea. No la puso a hacer esta tarea, lo puso a él, puso al hombre. Él debía labrar la tierra y cuidarla. Y vemos aquí, hermanos, en las palabras del puritano Matthew Henry, cómo Dios le señaló ocupación y empleo. ¿Ven? No como el Leviatán en las aguas para jugar en ellas, sino que Dios puso a Adán ahí en el huerto para perfeccionarlo y conservarlo. El propio paraíso no era un lugar exento de trabajo. Más bien dice, mientras las manos de Adán estaban en los árboles, su corazón estaba con Dios. El trabajo de Adán estaba lejos de ser un ahuyentador de los placeres, sino que más bien el trabajo de Adán era una adición a los placeres del paraíso. Una adición. Así pues, ninguno de nosotros, hermanos, fue enviado a este mundo para ser ocioso. Ninguno. El que nos hizo, el que hizo estas almas y estos cuerpos, también los hizo con algo para trabajar, con algo para hacer. Cierro la cita. Ahora, noten, hermanos, que es claro que fue el hombre creado para ser un ser trabajador. Y no solamente Dios dejó eso ahí, como a ver qué conseguía Adán, sino que antes de que él consiguiera familia, antes de que Dios le diera a Eva, ya lo había organizado en una posición de trabajo. Y estando en eso, es que la Biblia evidencia que para Adán no se halló ayuda idónea. Estando en eso, estando ya en sus labores, en sus trabajos. ¿Sí? Verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, otra tarea, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Lo notan? Lo puso para que labrara, para que cuidara y para que diera nombre, y está en eso Adán trabajando ya, y en ese contexto entonces se nota que le falta algo a él, que algo le falta. Está cumpliendo Adán con una de sus tareas, y ellas ahí donde se evidencia su necesidad, su falencia. Algo necesita este hombre para poder cumplir con todas sus tareas, con todas las tareas que Dios le asignó, y esa es su ayuda idónea. Ahora bien, noten que es claro que Dios al crear al hombre le puso como una de sus responsabilidades el proveer para su familia, el trabajar, el sustentarla. ¿Ven? Y cuando crea a la mujer, hermanos, le pone otras responsabilidades diferentes que complementan al hombre o que lo ayudan a cumplir con su tarea o con las tareas que Dios le dio. Ayudan al hombre a que todo esté completo y organizado en su hogar. Después de esto, entró el pecado. Génesis capítulo 3, verso 17 y 18. Como lo ven, el trabajo no hace parte del castigo. El trabajo no es un castigo, eso solamente puede salir de un corazón ocioso, perezoso, ¿sí? El trabajo fue puesto en el estado de santidad del hombre. Es una de las grandes bendiciones de Dios para el hombre. Pero el pecado hace su aparición en el mundo y leemos allí, después de que pecaron, y al hombre dijo,
Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos aquí, hermanos, al hombre después de pecar y vemos a Dios dando su sentencia. Por supuesto, la paga del pecado es la muerte. Ahí las últimas palabras son claras, ¿no? Hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué? Por el pecado. El hombre como líder, hermanos, quiso justificarse delante de Dios, pero con Dios no hay excusas. Le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Pero con Dios no hay excusas, hermanos. Así que le dice, bueno, entonces, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿O nota? ¿Quién era el líder? Él. En ningún momento él pudo hacer que Dios simplemente la mirara a ella y la culpara a ella. No, ella tuvo su parte por haber pecado. Pero Dios vuelve a él y le dice, bueno, por cuanto obedeció a la voz de su mujer, y viene entonces la sentencia. Él era el líder. Se puso a oír a su mujer en lo que no debía oírla y eso no lo justifica. Y el Señor entonces lo sanciona. Por ejemplo, maldice su morada, sus ocupaciones se vuelven amargas y le limita la vida. Eso es lo que encontramos ahí. Ahora, lo que quiero señalar es que para el Señor, Él debe seguir haciendo las cosas que el Señor le puso desde el principio. Sus responsabilidades no cambian. No es que ahora pecó, entonces, bueno, entonces ahora no trabaje. No, eso no fue lo que ocurrió. Su rol iba a ser lo mismo. Si el Señor lo creó para trabajar, pues Él tenía que seguir trabajando, ¿sí? Él debía seguir siendo el proveedor de su hogar. Él debía seguir ocupando su rol en este sentido, con la gran diferencia, hermanos, de que ahora se amargaron sus tareas. Esa fue la dificultad. No le iba a dar el resultado esperado su trabajo. Iba a ser más difícil sostener su hogar. Iba a ser más difícil comer el pan porque ahora lo iba a hacer con el sudor de su frente. ¿Ven? Y en este punto, hermanos, es claro que el trabajo, hermanos, que el trabajo laboral, el de sustentar su hogar, está en hombros de quién? ¿De ella o de él? De él. Cuando volvió a mirarla a ella, le dijo otras cosas que no tenían que ver con su vida laboral, sino con la responsabilidad que Dios le dio. Es decir, al mirar la sentencia que Dios le da a Adán y Eva, sabemos cuáles son sus principales tareas. La sentencia de Adán tiene que ver con que su trabajo ahora se complicó. Luego, eso nos enseña que esa es una de sus tareas principales. Y el hecho de tener hijos y criar hijos se le complicó a la mujer, lo cual nos muestra que esa es una de sus principales tareas, abandonada absolutamente hoy por las mujeres, aún por hermanas de la iglesia. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Es claro, hermanos, que el trabajo es principal tarea del hombre y no de la mujer. ¿Ven? Si fuera de la mujer, algo le hubiera dicho al respecto. Y si vemos la sentencia para ella, notaremos entonces que uno de sus principales deberes de los de la mujer no es el tema del sostenimiento de su hogar. Como uno de los deberes principales de los hombres entonces es el trabajo para sostener el hogar, y allí entonces cayó maldición por su pecado. Así que hasta aquí hemos podido ver cómo el rol del hombre tiene que ver con trabajar, con proveer y sostener su hogar. Pero miremos otros pasajes, por ejemplo, Efesios 5:29.
Ya hemos analizado Efesios 5, algo hemos ido diciendo, volvemos allí. En el verso 19 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿De quién está hablando? Del hombre, por supuesto. Ya vimos este texto, cómo llama a los hombres a amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Y lo estudiamos desde el punto de vista de que el hombre debe amar, querer, ¿no? Tener este cariño, este amor, esta ternura por su esposa, como a él mismo. Pero el pasaje tiene muchas más cosas, es mucho más amplio. Entonces podemos volver a él para darnos cuenta entonces de la responsabilidad del hombre. Note que aquí dice, sino que la sustenta y la cuida, hablando del hombre. Pero ¿ven ustedes el paralelo con Génesis? ¿O no? Génesis 2:15 dice que lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara. ¿Ven el paralelo que hay allí? La responsabilidad del hombre. Sustentar. Sustentar es nuestra palabra clave aquí. El significado de esa palabra es muy claro. Yo creo que ni siquiera uno va a un diccionario. Pues sustentar es algo que todos sabemos. Sustentar es proveer comida, alimentar o criar. Es uno de los significados de esta palabra. El amor del marido entonces es uno que debe alimentar, proveer comida, criar a su hogar. ¿Sí? Amar a la esposa tiene que ver con alimentarla, con sustentarla, con ser el proveedor del hogar. No hay lugar a dudas, no solo la práctica, sino la Biblia misma y el diseño de Dios para el hombre nos enseña que es Él el que debe proveer para las necesidades económicas de su casa. Y es muy triste darse cuenta, por ejemplo, de ciertos comentarios que a veces tienen las hermanas como, yo necesito como para mis cosas. Es que sus cosas se las tiene que dar él. Si no, no está haciendo nada. ¿Sí? Tiene que sustentarla a ella. ¿Sí? Es decir, si una mujer dice, y entonces yo de dónde voy a tener para mis cosas, o mi esposo no me da para mis cosas, entonces este hombre no está haciendo su tarea. No está haciendo su tarea. Hay esposos, por ejemplo, que trabajan duro, porque la Biblia dice que hasta los impíos proveen para su familia. Pero eso no es una alabanza para el impío. No es que vamos a decir, oh, en los impíos vamos a encontrar el modelo de provisión en el hogar. No, no, eso no es lo que quiere decir. ¿No? Eso no es lo que quiere decir. Pero el punto es que hay hombres que trabajan duro, duro, y de pronto compran cosas, tienen cosas, pero su esposa nunca tiene para sus cosas. Para sus necesidades ella nunca tiene. Entonces, ¿de qué le sirve todo ese trabajo? ¿Me hago entender? ¿De qué le sirve que trabaja y ella siempre está necesitada? Oh, pero ya tengo carro, pastor, ya tengo casa y su esposa, entonces, ¿por qué vive necesitada? ¿Por qué siempre escucha uno en hermanas, es que necesito para mis cosas? Y entonces, ¿dónde está su esposo? ¿O dónde está el trabajo de su esposo? Usted no necesita para sus cosas y su esposo está haciendo la tarea. Pues usted le está dando todo. ¿Por qué? Porque la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Me hago entender, amados hermanos? Hay esposos que son trabajadores, dedican toda su vida trabajando, pero no le ponen cuidado a ella. Realmente es un asunto, y hablaba con algún hermano en estos días, es un asunto que muestra su egoísmo y su maldad, porque el hombre se compra, permítame ilustrar, un televisor, se compra un carro, se compra esto o aquello, pero su mentalidad no está puesta en que eso sea bendición para su esposa. Es más bien su deseo de tener cosas, a veces hasta su codicia, pero a veces están progresando, entre comillas, un hogar, una familia está progresando, mira no la esposa con sus necesidades. No tiene para sus cosas. Entonces este hombre no está haciendo nada realmente. O lo que está haciendo lo está haciendo por él. Por él. Lo cual es contrario al deber anterior, que era el amor. ¿Me hago entender, amados hermanos? Veamos un pasaje poético. Salmo 128, verso 1 al 3.
Ya lo hemos citado en esta serie de sermones, es un pasaje maravilloso que tiene muchas cosas. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Ahí, sin leer el 3, preguntaríamos, ¿de quién está hablando? ¿No? Entonces alguno así osado nos diría, pues de cualquiera que trabaje, hombre, mujer, el que trabaje, desde que tema a Jehová, según el verso 1, entonces, según el verso 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien, pero no, hay que seguir leyendo. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces, preguntamos, ¿quién es el bienaventurado? ¿Está hablando de la mujer o de un hombre? El hombre. ¿Está hablando del esposo o de la esposa? El hombre, el esposo, el padre de familia. Porque dice, tu mujer, tus hijos. O sea, está hablando de un esposo o de un padre. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto, amados hermanos? Que se está dando por sentado que el que trabaja, que el que está trabajando para traer esa comida a la casa, ¿quién es? El hombre. El verso 2 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos. ¿Esas manos de quién son? De un esposo, de un padre. Bienaventurado serás y te irá bien. Da por sentado que el que trabaja, ¿ven? El que tiene la tarea laboral, el que tiene la responsabilidad de proveer para su casa es el hombre, no hay lugar a dudas, una vez más. Así que uno de los deberes principales que Dios impuso sobre los hombres es trabajar, es sustentar, es proveer para las necesidades de su casa. Una manifestación clara entonces de amor y de liderazgo del esposo es cuando provee para su familia, cuando la protege, cuando la cuida. Eso incluye, por supuesto, entonces la provisión de las cosas materiales, el sostenimiento económico del hogar. Pero, en segundo lugar, ¿qué implica ser el proveedor? Es decir, probarlo no es difícil, ¿lo notan? Tal vez aceptarlo o abrazarlo sea lo difícil. Por ejemplo, algunos hermanos dirán, no, que me ayude, que trabaje. Y algunas hermanas dirán, no, los dos podemos trabajar. A lo difícil es aceptarlo, pero no verlo en las Escrituras. Eso es claro en las Escrituras. No hay ninguna dificultad para notar que esta es una responsabilidad del hombre. Entonces, por eso, nuestro segundo punto es, ¿qué implica ser el proveedor? Y aquí sí, hermanos, debemos entonces poner nuestro corazón, no solamente nuestra cabeza, sino el corazón. Por ejemplo, implica abrazar el rol de hombre. Eso implica. Si Dios me creó para esto, luego yo qué debo hacer. Cada uno de los hombres debe abrazar este rol como algo que definitivamente Dios le dio a ellos como una tarea principal y particular de ellos. Ahora usted dirá, pues sí, esa aplicación tan fácil, pastor. No es tan fácil. Yo conozco gente en la iglesia o gente cristiana, hombres cristianos, que ellos siempre están en pro de que la esposa les provea. Es decir, la esposa no es un signo así de corazoncito, sino es un signo pesos para muchos. ¿Sí? En la iglesia, en las iglesias cristianas. ¿Sí? Su esposa, entonces sinónimo, comprar, tener, avanzar, tener en la cuenta, tener tarjetas, plata, dinero. Para muchos es signo pesos. Sabemos de personas que pelean con sus esposas para que salgan a trabajar. Les pelean, forman problemas literalmente, cristianos. Entonces, tiene que abrazar el rol del hombre. ¿Lo notan? Es una explicación importante. Ahora, si usted dice, sí, claro, eso es mi rol, no tiene problema, pero note cómo le estoy diciendo que muchos en la iglesia no abrazan su rol de hombre. No. Nosotros somos hijos de este siglo, hermanos. Es decir, que los pecados de este siglo son nuestros. Y si uno de los pecados de este siglo es que el hombre no quiere cumplir su rol, pues así somos nosotros, los hombres de la iglesia. Y por eso necesitamos a Cristo nuestro Salvador, para que nos libre de esos pecados también.
Muchos hombres trabajan, pero muchos lo hacen como porque les tocó. Es decir, yo conozco personas en la iglesia perezosos, vagos, pensando que son creyentes, pero son vagos, son flojos, son perezosos en la iglesia. Y cuando trabajan, trabajan como porque les tocó, con ese sentido de resignación y de amargura, ¿no? Oye, pastor, conseguí trabajo. Y no, tengo un trabajo que hacer. Aburridos. Aburridos con el trabajo que les salió, porque les tocó. No están felices. O a veces están felices los 2, 3 primeros días, porque consiguieron trabajo y al poquito tiempo los veo unos amargados. En el parqueadero donde dejo el carro he visto varios casos. Al principio entra un celador nuevo y eso trabajan y se mueven felices y al poquito tiempo amargados, haciendo mala cara y muchas cosas. Porque tienen este sentido de resignación, este sentido de amargura, trabajan con tristeza, ¿sí? Porque como muchos dicen, esta es la idea de que esta es la vida que me tocó, ¿sí? Y esa no es la forma como uno debe asumir este rol. Por eso le estoy diciendo que usted tiene que abrazar esta tarea. Todo lo contrario, debe abrazarlo, debe amar esto, desear esto. El hombre debe ver este deber como algo maravilloso, porque así es una bendición de Dios, ¿sí? Algo en lo que él es llamado a hacer algo glorioso. ¿Ven? Que es ser, en primer lugar, imagen de Dios. El trabajo es glorioso, porque, hermanos, si yo lo asumo como debe ser, estoy siendo imagen de Dios. Estoy dando la gloria a Dios. Mire, Juan, capítulo 5, verso 17. En alguna discusión acerca del día de reposo dice nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, esta es una característica de Dios mismo, ser trabajador, ser industrioso. ¿Ven? Es característica de Dios. Y el hombre fue llamado para mostrar esta característica de una manera excelente. El Señor Jesús hace notar que al realizar aquella obra de misericordia que hizo el día de reposo, estaba obrando conforme al ejemplo de su Padre. Por eso ellos se ponían bravos, ¿no? Pero el punto aquí es, ¿cómo es su Padre? Trabajador. ¿Cómo era Cristo? Trabajador. ¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Bien? Esta es una característica de Dios. El Padre es trabajador, el Hijo tiene las mismas características de su Padre. El punto es, hermanos, que de Jesús es que sin importar que hubiera o no transgredido el día de reposo, lo cierto es que Dios obraba continuamente y Jesús se mantenía ocupado en la misma obra, en la obra de su Padre, en la obra del Señor, lo cual mostraba que el Señor Jesús mismo era Dios. Pero es interesante, hermanos, mostrar que hasta los rabinos admitían que la obra de Dios no cesó en la creación. La creación cesó, pero no las labores de Dios, no los trabajos de Dios. ¿Me hago entender? Su trabajo de crear cesó, pero su trabajo de sustentar, de salvar, siguió. Y sigue todavía. Todavía sigue. Por eso esperamos el reposo del que nos habla Hebreos. Así que, amados hermanos, ¿cómo debemos ver el trabajo nosotros? El trabajo es una de las gracias de Dios, es uno de los regalos al hombre, es uno de los placeres de la vida. Escuche eso, el trabajo es uno de los placeres de la vida. Si usted no está gozando su trabajo, es porque usted realmente tiene una visión pecaminosa y mundana del trabajo. Porque el trabajo es una de las bendiciones y de los placeres de la vida. ¿Ven? Es gracia de Dios. Es una de las cosas que más satisfacción le traen al hombre y, por supuesto, bendición.
Ahora, debemos eso sí ser realistas y saber que el pecado ha metido su mano ahí y por eso ha hecho que el trabajo sea más difícil, más cargado. Pero aún así, la manera como el hombre debe ver el trabajo no es como un mal necesario, sino como una bendición de Dios, y por lo tanto ese pensamiento debe llevar al hombre a anhelar el trabajo y abrazarlo, anhelar trabajar, gozarse con él. Y eso entonces nos lleva a la segunda implicación lógica. Ser proveedor implica no ser perezoso. No ser perezoso. La pereza, por supuesto, hermanos, es contraria a Dios. Es pecaminosa porque es contraria a su esencia. Como él es trabajador, él no es perezoso para nada. ¿Ven? La pereza es contraria a su naturaleza trabajadora y contraria a los mandatos claros del Señor a trabajar y no ser perezoso. La pereza debe ser erradicada de cada varón desde la niñez. Note que muchos lo han logrado. Usted ve un anciano, por ejemplo, un anciano, pues tal vez hay que señalar, criado como en la vieja escuela, esos no se quedan quietos. Así no tenga nada que hacer, llega a su casa de visita y a las 5 de la mañana ya está parado mirando a ver qué va a hacer. ¿Sí? Esos no se quedan quietos, pero mire a un adolescente, no se para a las 11 de la mañana si no lo han parado. ¿O no? Si piensa en su abuelo, se paró a las 5. Piensa en su hijo adolescente, no se paró a las 11 si no lo paró usted. La pereza debe ser erradicada de nuestros corazones, amados hermanos, empezando entonces desde la casa, porque es contraria a Dios, ¿ven? Es contraria a Dios, la pereza debe ser arrancada, de la mujer también, ¿no? Pero como estamos aplicándole al hombre, cada varón debe trabajar en su corazón porque la pereza no tenga un lugar en su vida, en su corazón y en sus deseos, ¿no? Papito, vaya por una bolsa de leche. Cosa tan tremenda, pereza, hermanos, pereza, eso hay que quitarlo, eso hay que sacarlo del corazón. Es un pecado que debe ser mortificado a temprana edad, desde niño se debe mortificar. Pero note cómo muchos desde adolescentes son el ejemplo máximo de la pereza, como han dicho muchos hombres jóvenes con toda la vida por delante, y se les dice que haga cualquier cosita, y eso es, mejor dicho, la ruina, ¿sí? La pereza no les deja mover un pie tras del otro. Eso es algo que los padres deben trabajar en sus hijos, ¿no? Usted ve a su hijo perezoso, ojo con eso. Ojo con eso. El hombre no debe ser perezoso, por eso la Biblia nos dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan el verano su comida. No hay quien le mande, haga esto, pero lo hace, pero es perezosa, ¿sí? Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? La pereza, hermanos, no es compatible con la vida industriosa que el Señor nos dio en la creación. Otra implicación es que los hombres deben prepararse para esto mismo, prepararse para ser trabajadores. Y aquí tenemos una complejidad en nuestro tiempo, pero permítame explicar. En la cultura judía se entendió esto así, que cada padre debía preparar a sus hijos. Así tiene que ser, esa es parte de nuestra tarea como padres. Debe preparar a sus hijos en este tema. Casi siempre, entonces, los hijos aprendían el negocio de la familia. ¿Sí? En cambio, ahorita pareciera que fuera contrario, ¿no? Hasta eso es lo que nos muestra el mundo. El papá tiene tremenda empresa, pero el hijo no quiere nada de eso. Nada de eso. Nada. Es una locura. Ahora, no estoy negando que el Señor dé otras habilidades o algo así, pero lo uno y lo otro muchas veces se pueden combinar. Entonces, los judíos preparaban a sus hijos, cada uno en su oficio, cada familia tenía un oficio, sabían hacer algo, y sabían hacer algo productivo, ¿sí? Que en determinado momento de la vida les serviría grandemente en el desarrollo a sus hijos, serviría en su vida. Tenemos a Pablo, por ejemplo, que sirviendo en el ministerio
venían tiempos difíciles y él podía dedicarse a ganar dinero haciendo tiendas. Esa expresión tiendas no meramente hay que entenderla como carpas, sino parece que cualquier cosa en cuero podía hacer. Podía trabajar el cuero muy bien, ¿sí? Los padres judíos enseñaban a sus hijos las profesiones de la familia, lo que se transmitía entonces de generación en generación. Si el papá era carpintero, el hijo también, y ahí seguía. Por ejemplo, tenemos a Zebedeo, que enseñó a sus hijos Jacobo y Juan los secretos de la pesca. Tenemos al Señor Jesús, que aprendió la carpintería en el taller de su papá, de José, ¿sí? El Señor Jesús era carpintero, no solamente era el hijo del carpintero, era carpintero, ¿ven? Usted sabe que ese no es un oficio suave. Marcos 6:3. Preguntaba a la gente, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Qué están diciendo del Señor Jesús? ¿Que era qué? Que era carpintero. ¿Ven, hermanos? Carpintería siempre ha sido un trabajo fuerte, pero más en este tiempo, hermanos, que no había la maquinaria de hoy en día. Ustedes saben, algunos saben, ese fue mi último oficio antes de ser pastor. Y conozco gente muy esforzada en ese tema. Además de que cortan los dedos y muchas cosas con las máquinas a veces. Los riesgos y todo. Pero el Señor Jesús era carpintero. Y cuando su papá le estaba enseñando, nunca desobedeció a su papá. Nunca hizo cara larga. Nunca hizo así. Nunca, porque fue santo. Nos enseña a aprender de nuestros padres un oficio. Pablo fue adiestrado por su padre en el arte de fabricar tiendas, como le decía, de manejar el cuero. Muchos rabinos se sostenían realizando labores manuales con lo que habían aprendido desde su niñez y juventud. Pablo escribe a los corintios que él trabajaba con sus propias manos y a los tesalonicenses que él trabajó día y noche para sostenerse en sus necesidades. Así que noten, hermanos, que la pereza no tiene lugar en nuestra vida. La pereza debe ser erradicada de la vida de los hombres. Otra implicación es que hay que trabajar duro. Ojo con eso, porque ahí unido a esto el perezoso, entonces dice, bueno, listo, vamos a trabajar, pero algo que no me haga esforzarme. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el trabajo duro. El trabajo duro. O sea, hermano, cuando usted llegue cansado a la casa, siéntase feliz porque ese día lo hizo como Dios quiere. ¿Sí? Cuando llegue así relajado, entonces pues hay que mirar. 1 Timoteo 5:17. Primera Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Como sabemos, los pastores son ejemplo de la grey, así que este pasaje se aplica a toda la iglesia, ¿sí? ¿Cómo se debe trabajar? La palabra trabajar aquí, hermanos, y en muchos lugares de la Biblia, tiene el concepto, entonces, de no meramente trabajar, sino de trabajo duro. O dicho de otra manera, el significado de esta palabra en griego es trabajar duro, hacer un trabajo tedioso o trabajar hasta la fatiga extrema. Ese es el significado. Es decir, pudiéramos leer ahí 1 Timoteo y leerlo de esta manera. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan hasta la fatiga extrema. Ahí está el significado de nuestra palabra. Este es el trabajo que Dios designó para cada uno. No importa cuál sea su oficio, no importa cuál sea su carrera, el trabajo debe hacerse duro. Y es interesante entonces ver
la manifestación del pecado al respecto. Aquellos que tienen trabajo duro, lamentablemente, muchas veces uno los escucha solamente quejándose. Muchas veces un hermano tiene harto trabajo y en vez de estar feliz, bien, pastor, con harto trabajo, no, con mucho trabajo, pastor, estoy cansado, estoy fatigado, quiero conseguir otro. Quejándose siempre de la voluntad de Dios. Cuando están haciendo lo que se debe hacer, entonces se quejan. ¿Ven? O escucha uno y ve a otros que quieren trabajos suaves, no quieren trabajos que requieran esfuerzo. Por ejemplo, están sin trabajo y se les dice, tengo un trabajo para hacer. ¿Sí que es? Prefieren aguantar hambre. Tal y como lo dice Proverbios, ¿no? El perezoso ni aún quiere meter la mano en el plato y llevarla a la boca. No, qué pereza eso. Es mucho trabajo para el perezoso. Entonces, uno ve hombres, y a veces hombres ya maduros, que se les dice, bueno, tengo esto para hacer. Espera un momentico, lo pienso bien. Y sí, tiene que pensarlo bien para ahí sí coger como ánimos y hacerlo. Porque no quieren trabajo duro, solamente quieren trabajos suaves que no les requieran esfuerzo. ¿Sí? No, a muchos no les interesa, entonces, aguantar hambre o que su familia padezca necesidad, esperando el trabajo que les cuadra, el suavecito, ¿sí? Pero mientras vengan ofertas de trabajo duro, mejor no. Como decían las abuelas, a veces no, ni el enfermo come ni hay que darle. A veces el que está mal económicamente es por su pereza, realmente, a veces, por su pereza, por su falta de trabajo. ¿Sí? Precisamente esta es una de las razones para el robo. ¿Ven por qué hay que enseñarle a los hijos a no ser perezosos? Esta es una de las razones del robo, porque el robo es una cosa fácil. Es una cosa que no requiere esfuerzo, dedicación. Simplemente es asustar a alguien con quitarle la vida o algo y ya, se ganaron el día. Ahí tienen. Eso en los atracos, pero muchos otros cogiendo por ahí con disimulo, ¿no? Van ganándose supuestamente la vida. Dinero fácil, ¿ven? Suave, sin esfuerzos, pero como ven, esa no es la voluntad de Dios. Así que cada hombre debe entender y saber que debe trabajar duro, hasta la fatiga extrema. Esa debe ser la forma de trabajar. Pero no es meramente trabajar, otra implicación. O como decían los abuelos, no es trabajar como una mula. No, hermanos, es ser industriosos. Otra implicación, ser industriosos, ¿sí? Industrioso es una palabra que se aplica o que se piensa de una persona que es aplicada al trabajo, juiciosa al trabajo, que se dedica con ahínco al trabajo, que realiza su trabajo con dedicación y empeño. Ojo con eso, no es trabajar por trabajar, ¿ven? No, es con dedicación y empeño. No es meramente trabajar, es hacerlo bien. Y es hacerlo mejor. Y es buscar las maneras de que salga mejor cada día. Buscar la forma de invertir menos tiempo, dineros y recursos de cualquier clase al mismo tiempo que está haciendo las cosas con mayor excelencia. ¿Me hago entender? Eso es ser industrioso. Es una vergüenza, precisamente, que hay personas, entonces, que entraron a un trabajo y se les dice, vea, esto se hace así, y pasaron 10 años y lo sigue siendo igual. Eso es una vergüenza. ¿Por qué? Porque no le ha aportado nada a su trabajo. No le ha aportado nada. Ahora, yo no estoy hablando de que desobedezca, ¿no? Porque el otro dirá, no, pues si me dijeron que así es así. Sí, claro. Pero cuando usted está trabajando y es industrioso, ve y puede crear y formar maneras de que las cosas salgan mejor. Lo puede hacer. Industrioso es buscar la grandeza en cada cosa que se hace. Es ser un artista en cada cosa que uno hace. Es perfeccionarse, es crecer, es avanzar en su trabajo, en la forma de hacerlo y de obtener resultados. Esta es la razón por la cual muchas personas son despedidos de sus trabajos. Llevan 2, 3, 20 años y lo mismo. Lo mismo. Entonces llega otra persona con más ideas y no, pues, mejor el otro, ¿no? Al cabo de los años, al cabo del tiempo, una persona industriosa crea formas de mejorar, de ahorrarle plata a los jefes,
¿no? Si ustedes piensan, por ejemplo, en la vida de José, en la vida de Daniel, ¿por qué eran apreciados? ¿Por qué lo ponían? ¿Por qué viene a decir, por ejemplo, que José vino a ser el segundo en la casa de Potifar, que no se preocupaba por nada? Porque es como si lo estuviera haciendo él mismo. ¿Ven? Él mismo. Y eso es lo que se espera entonces por Dios de cada uno de sus hijos. ¿Ven? Cuando el hombre fue puesto por Dios en el huerto para que lo labrara y lo guardara, el punto era que le aportara al huerto del Edén, que lo perfeccionara, que lo mejorara, que lo hiciera crecer. Y así ha sido hecho, hermanos, el trabajo por muchas personas aún no creyentes, mostrando la gloria de Dios en el hombre. Por dar solamente un ejemplo, tenemos las pirámides de Egipto. Hermanos, eso es una obra excelente de construcción. Y por supuesto de ser industrioso. Sea como sea que esto se realizó bajo la opresión de pueblos, alguien tuvo esta idea y la llevó adelante. Tuvo una mentalidad industriosa. Y miles de años después vienen otros seres humanos y dicen, esto lo hicieron los extraterrestres. ¿Sí? ¿Por qué? No les cabe en la cabeza lo industriosos que fueron esas personas. ¿Sí? No les cabe en la cabeza. Dicen, no, esto no lo pudieron haber hecho ellos. Así que no es trabajar por trabajar, hermanos, es ser industrioso. ¿Sí? Ser industrioso, mejorar el trabajo, arreglarlo, hacer que se inviertan menos recursos, que las cosas salgan mejor, que salgan más rápido. Eso es. Otra implicación, pensar en el futuro. Dios ha puesto en las manos de los hombres sus familias. Una esposa maravillosa, unos hijos, el hombre responsable de la provisión, así que otra implicación es pensar en el futuro. Llegará el día donde seré viejo, donde no tendré fuerzas. Tal vez venga la enfermedad o simplemente se acaben mis sentidos por el paso de los años. Seré ciego, seré sordo, tal vez no caminaré o no podré hacerlo y no podré trabajar. Entonces, ¿qué pasará con mi familia cuando esos días lleguen? Como dice Eclesiastés, capítulo 12, verso 1 en adelante. Nos hace pensar en ese día de una manera poética. Y nos da una enseñanza maravillosa. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna y la luz y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerá los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Cuál es la enseñanza? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hermanos, ¿y cómo no pensar que este pasaje está lleno de sabiduría? Vienen esos días. Todos nos estamos haciendo viejos. Y sea lo que sea, hermanos, ¿qué pasará cuando la vejez esté a la vuelta de la esquina? Cuando yo ya no tenga fuerzas, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Ven? Hermanos, si la providencia lo permite, debemos ahorrar. Debemos ahorrar. José es un gran ejemplo a seguir, hermanos, en días de vacas gordas. No en el de las flacas, ya que en el de las gordas, ¿sí? Porque vienen las vacas flacas, téngalo por seguro, hermanos.
Ahora, mientras Dios nos dé salud y vida, serán vacas gordas, serán momentos para aprovechar. ¿Ven? Cuando venga la vejez, vendrán vacas flacas, y el ahorro es una de las bendiciones de ser proveedor. Génesis 41, 46 en adelante. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Verso 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Resultado de qué, hermanos? De un ahorro, de una buena administración, ¿sí? Proveer, hermanos, no es un asunto meramente del día a día, es pensar en el futuro. Y el ahorro es un asunto, hermanos, en el que hay que trabajar, sin ir tan lejos, mirando, hermanos, la vida de estos grandes hombres. Hermanos, podemos darnos cuenta que el ahorro es algo que debemos hacer. Como decía Juan Calvino, trabaje mucho, ahorre mucho y comparta mucho. Pero, hermanos, los mismos animales nos enseñan, ya se los leí. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, el cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y si nos habla de verano, es porque viene el invierno y guarda en el verano, ¿sí? Pero también, hermanos, una implicación de pensar en el futuro es enseñar a su familia a salir adelante. Uno de los problemas serios cuando el hombre se encarga de todo sin enseñar a su familia es que al morir o cuando venga una providencia, hermanos, que le impida trabajar, sus esposas e hijos tienen serias dificultades para salir adelante. Sufren, y podríamos decir que sufren innecesariamente, ¿sí? Una de las formas de pensar en el futuro es ¿qué haría en el caso de que él faltara? ¿Qué camino debería coger la familia? ¿Cómo tendrían que sacar sus vidas adelante? Tenemos en la Biblia el caso de Ruth, ¿sí? Que al morir su esposo en otro país, ella quedó desamparada y sus familiares quedaron confundidos. La gran bendición estuvo en que Dios, como un padre y esposo amoroso, hizo provisión para ella y para personas como ella, que quedaran viudas y huérfanos. Aún hoy, en Timoteo, tenemos este mandato de poner en la lista a las hermanas que en verdad sean viudas, ¿sí? Ruth, capítulo 1, verso 1 al 8. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras
y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Es un caso terrible, hermanos. ¿Sí? Todos los hombres de la casa murieron. Y es terrible, pero es real. Todavía pasa eso en nuestros días, que todos los hombres de la casa mueran. Puede pasar hoy de nuevo, hermanos, que la muerte visite nuestras vidas. ¿Y qué haremos? Bueno, acá Dios proveyó que los pobres pudieran recoger frutos de las fincas. Miren, capítulo 2, verso 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Había esta ley de que el jefe de la finca no debía recoger todo, primero, y segundo, si se caía algo, déjelo ahí. ¿Para quién? Para los pobres. Es una provisión de Dios para los pobres. En este caso, Dios proveyó que una mujer viuda fuera amparada por sus familiares. Capítulo 3, verso 12 y 13. Está hablando Booz con Ruth y le dice: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta mañana. Nuestro Dios hizo provisión para que no solamente los pobres, sino una viuda pudiera tener sustento, bendición, amados hermanos. Ahora, nosotros como hombres debemos seguir el mismo ejemplo de nuestro gran Dios, hacer provisión para nuestras familias en nuestro contexto, como lo hemos visto. Una forma es ahorrando, pero otra forma también es enseñando, por supuesto. Primero yo mismo debo saber cómo será lo mejor para ellos y luego mostrarles ese camino, y que al faltar ellos puedan estar bien, puedan estar mejor, por lo menos que sepan cómo defenderse en esta vida, en la ausencia. Tener un negocio familiar, por ejemplo, es una buena opción, es algo de valor. Es lamentable que muchos hijos, cuando sus padres tienen un negocio familiar, lo desechan, no ponen cuidado, no aprenden nada de lo que el papá hace. Pero eso es parte entonces de lo que tenemos que hacer: enseñarles el negocio, enseñarles cómo salir adelante, a trabajar, a que se defiendan. Y si el Señor permite que una providencia así llegue a nuestra vida y venga la muerte, hermanos, ellos puedan salir adelante tranquilamente, ¿sí? El camino es enseñar algún oficio, enseñar a administrar, enseñar a tener prioridades en los gastos, dominio propio en los gastos, y todo lo que yo pueda enseñarles para que en mi ausencia mi hogar siga adelante. Que mi hogar siga adelante, conmigo o sin mí, que ellos puedan sostenerse. Eso, hermanos, son algunas de las implicaciones de ser proveedor. Así que permítame terminar de esta manera. Tenemos aquí, hermanos, nuestro tercer deber principal. Quiera Dios fortalecer nuestras vidas, nuestras familias y nuestra iglesia, concediéndonos hombres que asuman su rol con alegría, que sean trabajadores, no perezosos, industriosos, precavidos, ahorradores y maestros en su casa para el bienestar de los suyos. Segundo, amados hermanos, debemos obedecer a nuestro Dios. Que estas palabras marquen un antes y un después en nuestra vida como proveedores. No dejemos que la palabra de Dios nos pase sin efecto alguno, hermanos, sino más bien que hoy empecemos a vivir más para la gloria de Dios en estos temas. Que lo entendamos y lo hagamos. Tercero, adoremos a nuestro Dios, hermanos, que es por excelencia el más grande ejemplo de laboriosidad e industriosidad. Bendito sea el Señor. Hoy mismo Él está trabajando, preservando su creación y salvando sus hijos en todo lugar, de todos los lugares. Bendito sea el Señor. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo el Señor Jesús. Miren, el Señor,
Escuchen, todos los que nos visitan, nuestros hijos no creyentes. Hoy el Señor Jesús trabaja. ¿Cómo? Llamándolo al arrepentimiento, llamándolo a la fe. Hoy el Señor Jesús está haciendo su obra salvífica y está haciendo que la libre oferta del Evangelio sea predicada. ¿Ven? Que todo aquel que crea en Él, que todo aquel que se acerca a Él en fe y arrepentimiento, será salvo de la ira venidera. ¿Ven? Ponga su confianza en el Señor Jesús. Hoy está trabajando, llamándolo, haciendo que usted escuche este Evangelio. Venga a Él. Y Él le librará de un futuro terrible en el infierno. Y como lo vio, también le dará y le guiará a una vida maravillosa donde usted pueda sostener a su familia. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Oremos.